Vamos a orar. Te damos gracias porque tú eres bueno. Alabo y bendigo tu santo nombre, porque nos permites estar hoy en casa contigo. Adorarte ha sido una bendición. Hemos llegado a este momento especial del mensaje de tu palabra. Te ruego en el precioso nombre de Cristo Jesús que tú me sustentes. Pon tu gracia en mi vida, pon la unción de tu Espíritu Santo. Que en mi mente y en mis labios haya destreza, habilidad, pero sobre todas las cosas que haya la unción del cielo para que tu palabra traiga bendición a todos los que estamos aquí reunidos. Te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Me da mucho gusto saludarles. Hemos estado viviendo unos días un poco complicados. La recomendación es que nos sigamos cuidando. Empiezo con la serie Sin tu presencia nada tiene sentido. Esta es la serie que estamos abordando, o que voy a abordar con ustedes en estos momentos. Es lo que vamos a presentar. El pasaje de las Escrituras que voy a compartir con ustedes es el libro de Éxodo, capítulo 33, el versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Voy a leer el mismo versículo ahí más abajo en la Nueva Versión Internacional. Hasta dice un poco fuerte: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. La pregunta es: ¿le está faltando Moisés el respeto a Dios? No, más bien lo que tiene es una urgencia, una necesidad de que le acompañe. Es un desierto inhóspito, desconocido para él. Aquí en esta ocasión estamos en el capítulo 33, cuando le dice: o vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos saques de aquí. No los está sacando de Egipto a la tierra prometida, Canaán. Es del monte Sinaí, que después los teólogos y los entendidos le dieron el significado de monte de Dios, porque ahí fueron grandes hombres a buscar a Dios. Es el monte Sinaí a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Si no nos vas a acompañar, le está diciendo, no nos saques de aquí. Me llama mucho la atención la palabra le replicó. O sea, le está exigiendo, le está reclamando. ¿Es malo exigirle a Dios? Claro que no. A Dios hay que insistirle para que conteste nuestras necesidades. Incluso la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas habla de una mujer impertinente que estuvo insistiendo hasta que le concedieron lo que ella pedía. El pasaje de la palabra del Señor pues es muy especial. Estaremos hablando en esta ocasión del compañerismo de la presencia de Dios, que está relacionado con un líder. Me refiero a Moisés. La vida de Moisés es una vida muy simétrica. Vivió 120 años. 40 años los pasó en el palacio de Faraón. 40 años los pasa en el desierto, en este desierto del que estamos hablando. Y luego Dios lo regresa a Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud, y pasa otros 40 años guiando al pueblo a la tierra prometida. Impresionantemente, dice la Biblia que su ropa no se apolilló, no se les desgastó, y tampoco las sandalias o el calzado que tenían. Y curiosamente, no les faltó nunca comida en el desierto. No había tiendas de abastecimiento como los hay ahorita, un Walmart, un Sam's. No había tiendas así, pero nunca les faltó la comida en el desierto. Era un pueblo numeroso. La simetría de la vida de Moisés los primeros 40 años, es impresionante esto, porque Moisés nació en un momento precario, difícil. Por primera ocasión en la historia se estipula la planeación familiar, y surgió la planeación familiar por el faraón de aquel tiempo, porque el pueblo que había llegado de los hebreos eran como 73 personas, pero ahora los están rebasando ya en cantidad y tienen miedo. No los podían vencer con una milicia del ejército, porque estaban como esclavos. No los podían vencer tal vez con la economía, porque pues estaban ahí como esclavos en Egipto, pero con la proliferación de la familia sí los podían vencer. Entonces el faraón dijo: controlemos esto.
son muchos, están creciendo. Y el plan o la planeación que aplicó, les dijo a las parteras: por favor, a todos los que sean hombres, mátenlos. Recién nacidos, mátenlos. Hagan como que se les cae, háganle que nació asfixiado, mátenlos. Pero a las parteras, las jefas de las parteras, Cifra y Púa, así lo dice la palabra, les dio mucho miedo y no los mataron. Plan B: el faraón ordena al ejército que le den cuello a todos los niños de los hebreos, y los empezaron a matar. Y en esos días precisamente nace Moisés. La mamá lo escondió 3 meses. Pero usted sabe que un niño, cuando tiene hambre, llora. Cuando está incómodo, llora. Es el que controla el ámbito en la casa, es el que manda. Entonces, cuando la mamá vio que ya no podía ocultarlo más, lo lleva y lo esconde en el río Nilo. Había peligro de los cocodrilos, no obstante le hicieron una canastilla y lo cuidaba su hermana mayor. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O plan de Dios? Sale la hija del faraón con todas sus doncellas a un día de excursión y encuentran ese Moisés, esa canastilla que estaba ahí en ese lugar, y van a ver y encuentran que hay un niño ahí precioso. Y dice la hija del faraón: de las hebreas debe ser este niño. Las paradojas de Dios. El faraón está ordenando que les den cuello y maten a todos los niños hebreos, pero un niño hebreo crece en el palacio, porque así es Dios. El faraón dio una instrucción y quiso controlar todo. Siempre les menciono, a veces a través de los políticos, a veces no necesariamente a través de los políticos, hay personas en el mundo que tienen mucho poder y quieren controlar todo. Se les olvida que hay uno que está sentado en el trono y su nombre es Jehová de los ejércitos, y a él nadie lo controla. Ahorita mismo y en todos los tiempos, detrás de todo lo que está sucediendo, contrario a Dios, contrario a la iglesia, contrario a los principios, contrario a los valores, ahorita mismo hay gente que tiene mucho poder, y a lo mejor ni siquiera son los políticos, a lo mejor sí es algún que otro político, tienen mucho poder y quieren controlar todo y quieren gobernar al mundo, quieren meter el miedo al mundo, y como lo hizo ahí en aquella ocasión. Pero Dios le dijo: conmigo no puedes. Ordenaste que se les mate y un hebreo se va a educar en tu casa. Impresionante. En todos los tiempos y ahorita mismo en nuestros días hay gente que tiene mucho poder y que quieren controlar el mundo entero. Le digo una cosa: lo van a controlar si el que está sentado en el trono se los permite. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. La simetría: después de los 40 años donde se educó en las mejores universidades de Egipto, tiene que salir huyendo. Vio que había una discusión entre un egipcio y un hebreo, un paisano suyo, y salió en defensa, y el pleito se acaloró y terminó Moisés matando al egipcio. Tuvo que salir huyendo. Era el plan de Dios detrás de todo eso. 40 años en el desierto. Después de 40 años en el desierto, donde aprende a conocer el desierto, donde aprende a conocer la soledad, y la soledad casi a la mayoría de todos nosotros nos hace que hablemos solos. Alguien dijo: no está mal que hables solo, el problema es cuando te empiezas a contestar. Lo más seguro es que Moisés hablaba solo, pero más que solo hablaba con Dios. Un día hay una zarza, así dice la Biblia, es una bola de hierba, entre ramas y hierba seca, y se prende, y a Moisés no le inquieta por qué se prendió aquella hierba o aquella zarza, aquel montón de hierba, no le inquieta eso. Lo que le inquieta y le perturba es que no se apaga, no se consume. Usted y yo sabemos que una bola de pasto o de hierba le prendemos y ya es una llamarada y se extingue enseguida, se acabó. Y a Moisés le llama la atención que no se acaba, y cuando va dice: yo voy a ver qué está sucediendo. Y sale una voz del ángel de Jehová de en medio de la zarza y le dice: Moisés, Moisés. Es impresionante, conocía su nombre. Le dice: quítate las sandalias, no te puedes acercar, porque el lugar que tú pisas tierra santa es. Y le dice: te necesito que vayas a Egipto a sacar a mi pueblo de la esclavitud. 40 años guiándolo en el desierto. Y guiándolo en el desierto, cuando llegan a Sinaí es donde sucede esto: si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Sin tu presencia nada tiene sentido. Si no me acompañas,
yo no voy. ¿Cómo conocemos la presencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? Lo estaré explicando en estos momentos. Todos necesitamos esa esencia, esa parte espiritual. Nuestros ancestros, nuestros antepasados, los grupos étnicos o los indios, en otra palabra, si ustedes me disculpan, ellos siempre tuvieron algo que adorar, porque llevan implícito en su mente y en su alma la imagen de Dios, y siempre buscaron algo que adorar. Esa parte espiritual, la esencia espiritual. El hombre siempre necesita la parte espiritual, pero la parte espiritual puede errar o puede acertar. Lo importante es que usted y yo adoramos al único Dios verdadero, al que hizo todo lo que existe. Su nombre es Jehová, el Todopoderoso. A Él adoramos y a Él servimos. Y estamos en esta historia maravillosa, preciosa. Lo que para Moisés era imprescindible es avanzar sin el compañerismo de la presencia de Dios. Desde el monte Sinaí hasta la tierra prometida le era un reto muy difícil. Era un terreno que no desconocía, por eso determina y dice: quiero que nos acompañes y que vayas con nosotros. Moisés es uno de los grandes líderes de todos los tiempos. Su liderazgo fue de gran influencia y trascendió a otras generaciones, incluso a otras culturas. Hoy yo estoy hablando de ello. Su preparación, tanto académica como espiritual, fue única. Si hablamos de lo académico, se crió en el palacio, estudió en las mejores universidades, y en el tiempo que Moisés está en Egipto, Egipto está a la vanguardia. Hoy, en nuestros días, siglo XXI, las pirámides de Egipto son motivo de la investigación de los arqueólogos. Se han dado cuenta que al final son tumbas de los faraones, pero son motivo de investigación. O sea, en el tiempo que Moisés fue creado en el palacio y educado en sus mejores universidades, Egipto estaba a la vanguardia. Así es de que en su cuestión académica era un hombre bien preparado. Por eso es que Esteban, cuando predica de él, dice que era un varón poderoso en palabra. Era algo especial Moisés. De alguna manera, en la parte espiritual, esa soledad en el desierto, como les dije hace un momento, la soledad a cualquiera nos lleva a platicar solos. Esa soledad lo indujo a que buscara de Dios. Fue instruido por su mamá. Los primeros años fue educado por su mamá, pero eso dejó esa parte, esa esencia espiritual, de manera que él empieza a platicar con Dios. Dios lo visita y le dice: es el momento, te necesito. Y Moisés, estando en Sinaí para llegar a la tierra prometida, en un tramo que no conocía, y dijo: sin tu presencia nada tiene sentido. Si tu presencia no nos acompaña, no nos saques de este lugar. El altercado es bueno, la discusión es buena. Aparecerá ahí en sus pantallas Éxodo capítulo 33, el verso 15. Ahí está en las pantallas. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Es la declaración. Éxodo 33, 15, eso es lo que dice. Pero luego, si regresamos a Éxodo 33, el verso 14, y dijo Dios: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esto es muy importante. Moisés se planta delante del Señor. Dice: si no vas con todos nosotros, no nos saques de aquí. Y la insistencia, la intercesión que hace Moisés, si me permite, Moisés se para entre el pueblo y Dios a interceder. Y le dice: si no va tu presencia, si no nos acompañas, no nos saques de aquí, no vamos a ir. Y vea lo que dice el verso 14: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Si caminamos en estos pensamientos sobre sin la presencia de Dios, nada tiene sentido. Vamos a ver el primer punto que aborda en esta ocasión las Escrituras y que a Moisés le tocó vivir. Sí, pero no. Yo no subiré, pero no está solo. Fue la primera declaración. Éxodo, el capítulo 33, versos 12 y 13. Y yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque tú eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Si me permite la frase sí pero no, es un juego de palabras. Se usa en los medios de comunicación.
Lo usamos aquí en la iglesia, se usa allá afuera. Joaquín López Dóriga, cuando trabajaba en la televisión, tenía un programa que lo intituló "Si me dicen no vengo". Hoy en Radio Imagen, los que escuchan Radio Imagen, Pascal Beltrán del Río siempre recurrentemente repite la frase: no le cambies como para qué. Esa frase, sí, pero no. O sea, sí voy, pero no voy. Voy a mandar mi ángel. Pero Moisés se aferra y le dice: debes ir con nosotros. Y Dios le dice: no puedo ir, no quiero estar entre ustedes, porque los conozco, sé bien cómo son, sé lo que hacen y sé cómo son interiormente. No sea que los destruya. Y determinó: son personas de dura cerviz. Esto es muy interesante, ¿eh? Moisés no conocía la ruta desde Sinaí hasta Canaán. Por eso se planta con Dios y le dice: si no vas con nosotros, nosotros no vamos a ir. Y Dios le dice: mi ángel irá contigo. Libro de Éxodo, el capítulo 23, el verso 20. He aquí, yo envío mi ángel de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Pero Éxodo 33, el verso 14 dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Cuando una persona está muy presionada por problemas, por cuestiones económicas, por la salud, y está muy presionada, o es líder de una empresa y trabaja en una empresa y está muy presionado, está muy tóxico el ambiente, llegó el momento que su sistema nervioso le dio al top, ya pegó, y pueden suceder muchas cosas. Entonces las personas buscan terapia con los psicólogos, buscan aquí y allá y acullá. Pero le digo, el mejor lugar para que descansen las personas, y está comprobado por estudios psiquiátricos que se han hecho, que cuando la persona se conecta con Dios en su lenguaje, en su mente y en su corazón, en el cerebro pasan cosas preciosas, positivas, nada negativas. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Habla de las cargas del pecado, por supuesto, pero también habla de otras cosas que nos cansan, que nos agotan, que nos agobian. Y eso dice la palabra del Señor: mi presencia va contigo y te dará descanso. La soberanía de Dios es impactante. Yo no subo, pero no va solo, va mi ángel. Y le dice al final: mi presencia va contigo. Las buenas noticias incluyen también a veces malas noticias. ¿Alguien le ha dicho a usted alguna ocasión: te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Y casi todos decimos: dame la buena primero para ya estar preparado para lo otro. Y las buenas noticias incluyen malas noticias. La buena noticia es que iban a llegar a la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, a los patriarcas. Iban a llegar a Canaán. Esa es la buena noticia. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios cumple. Dios no miente. Y entonces dice: van a llegar, pero tengo una dificultad con ustedes, que son un pueblo que es de dura cerviz. Y aquí entra algo que es muy importante. Cuando hablamos de la cerviz, yo siempre me pregunto: ¿por qué no dijo Dios son pueblo de mente dura, de mente cerrada? ¿Por qué no dijo Dios son pueblo de un corazón duro, como el pedernal o como piedra? Son un pueblo de dura cerviz. Es una metáfora. ¿Qué es la cerviz? Según el diccionario, esto es secular lo que les voy a mencionar. Cerviz es la parte posterior del cuello de una persona, es decir, acá, o de un animal. Soy hijo de un campesino, me tocó trabajar con mi papá en el campo. Mi papá trabajaba con una yunta de bueyes. A los bueyes se les ponía un yugo y se les ponía aquí. Esta es la cerviz, cogote se le nombra, cerviz. Y yo no sé por qué les digo: son hombres de dura cerviz. Y no quiero entre ustedes, no sea que yo los destruya. Yo sé lo que hacen, pero también conozco que son hombres de dura cerviz. En realidad se usa esta expresión para decir: su corazón todavía no está conmigo, parte de su persona todavía no está conmigo, por eso no voy con ustedes. Pero Moisés, hermano, se plantó. Si no vas con nosotros, no nos saques de aquí. A mí sí me impresiona lo que dice
lo que viene siendo la nueva versión internacional. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos haga salir de aquí. Se plantó. Juan Knox, uno de los grandes hombres que Dios levantó, dicen que en su oración él se paró delante del Señor, o se arrodilló delante del Señor y le decía: dame Escocia, o mejor quítame la vida. Escocia o me muero. Y era su oración. La historia dice que los escoceses, embriagados en las calles, caían de rodillas mirando hacia el cielo y pidiendo perdón por sus pecados, por un hombre que se paró en la brecha y empezó a orar. Por este hombre que se para, replica Moisés, dice: o vas con nosotros o no nos saques de aquí. Por eso es que en Éxodo 33, el verso 14 dice: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Usted y yo necesitamos la presencia de Dios todo este 2022. 2022. No sabemos qué nos depare, pero si la presencia de Dios va con usted y va conmigo, nos va a dar descanso y vamos a estar tranquilos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, estará sobre nuestras vidas y siempre descansaremos en Él. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Son pueblo de dura cerviz. Sin duda que Dios siempre los quiso someter a la santidad. Hay una declaración en las Sagradas Escrituras, precisamente en los libros que escribió Moisés: sed santos como yo soy santo. La palabra santo significa apártate. Y no es fácil apartarse. Hay muchos hombres que han intentado dejar las drogas, dejar el alcohol, dejar malos hábitos. No es fácil apartarse. Santo significa apártate de lo que te está haciendo daño, de lo que te contamina, de lo que te hace daño a ti y le hace daño a otros. Apártate, es la declaración y es la invitación que les hace. Y cuando ve Dios que no se apartan, dice: ustedes son un pueblo de dura cerviz. Su cuello, la parte posterior del cuello es dura, son duros de corazón, porque Dios los conocía en realidad. Pero ¿sabes una cosa? Dios nos puede ayudar a que nosotros nos apartemos, porque nosotros hemos visto en este lugar y en otros muchos lugares de México y del mundo entero, cuando las personas empiezan a leer la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios, algo empieza a suceder en la mente y luego baja hasta el alma, baja al corazón del hombre. Finalmente el hombre entiende que está lejos de Dios, que está perdido, que debe acercarse a Dios, y el hombre se acerca a Dios y le entrega su vida y Dios hace el cambio. Entonces ahí es cuando la paz de Dios baja sobre la persona. Mi presencia va contigo y te va a dar descanso. Si usted hace una revisión, aquí tenemos en la iglesia algunos psicólogos, se darán cuenta que la gente que hoy no tiene al Señor por el confinamiento, el hecho de que nos hayan encerrado en casa, la atención de las noticias, incluso hasta se recomendó que no se viera tanto esas noticias sobre el COVID-19. Se recomendó mucho eso. Mucha gente está afectada, perdieron la paz, perdieron la tranquilidad. Pero iglesia, personas que buscan al Señor, Dios nos dice en esta ocasión: mi presencia va contigo y te da descanso. ¿No es maravilloso esto? Y esto viene de allá de arriba. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Los psicólogos hacen un trabajo precioso al terapiar, al ayudar a las personas. Los consejeros hacen un trabajo precioso. Pero la paz y el descanso vienen cuando aquel que está allá arriba manda esa bendición del cielo, invisible, pero algo hace en la mente, algo hace en el cerebro y algo hace en el corazón, y viene esa paz. Mi presencia irá contigo y te dará descanso, fue la declaración. Pero qué decir, el pueblo hebreo, el pueblo escogido por Dios, un pueblo de dura cerviz. Quiero mencionarle esto: todos los que estamos en el templo y los que servimos al Señor, todos los redimidos, llevamos en sí una parte dura, empedernida en nuestra cerviz, una parte de nuestro cuerpo que no hemos doblegado y sometido al Señor. Y el Señor quiere que la
dobleguemos y la sometamos ante su presencia. Todos, absolutamente. Le doy un ejemplo. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando se presenta con una de las iglesias, les dice a las iglesias: sean imitadores de Cristo como yo lo soy. Les dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sean imitadores. Y los desafía. Pero cuando Pablo va a la iglesia de los filipenses, quiero que vea esto en la Nueva Traducción Viviente, Filipenses capítulo 3, el verso 12. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Todos llevamos en nuestros cuerpos, aunque somos cristianos, y la sangre de Cristo Jesús compró nuestras vidas, nos limpió con su sangre preciosa. Todos llevamos una parte de nuestra cerviz que no está doblegada. Y vea lo que dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Así es de que hay que seguir. Y hay que entregarle esa parte de nuestras vidas al Señor de una forma bien determinada, bien decidida. Porque eres pueblo de dura cerviz. Esta frase se menciona recurrentemente en el libro de Éxodo, en el libro de Deuteronomio. Estas palabras describen a una persona o un pueblo necio, terco, persistente, desobediente, rebelde, y que permanece siempre en el pecado. Esta actitud del pueblo de Israel fue recurrente. Veamos cómo Dios se lo confirma a Moisés: son pueblo de dura cerviz. Pero ¿sabe qué pasó? Un hombre se determinó pararse entre Dios y el pueblo. Si tu presencia no va con nosotros, replicó Moisés, no nos saques de aquí. Están en Sinaí, van rumbo a la tierra prometida. Porque si su presencia les era quitada, entonces significaba que se les quitaba la gracia, la misericordia, la dirección y la protección. ¿Recuerdan que el Dios de Moisés hizo 10 milagros, 10 señales en frente de Faraón, en la ciudad de Egipto? Hizo milagros impresionantes. Y cuando van por el desierto, cuando no había de beber, Moisés tocaba con la vara que llevaba o con el bastón que llevaba, tocaba la roca y había agua. Y luego Pablo dice más adelante: y todos bebieron de la roca, y la roca era Cristo. O sea que Cristo iba siempre con ellos, los iba acompañando. Por eso le dice: si no va Cristo, si no va tu presencia, si no va tu protección, no nos saques de aquí. Mejor aquí nos morimos, aquí nos acabamos. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Familia del Monte de los Olivos, la presencia de Dios va con ustedes y les da descanso. Es imposible. Yo tengo una debilidad, soy muy despistado, y usted me da su nombre y al rato le cambio el nombre. Es imposible que yo ore por todas las personas, pero lo que sí tengo bien claro cuando me presento al Señor es orar por todas las familias del Monte de los Olivos. Que Dios los cuide, que Dios los guarde, que Dios los conserve en sus caminos, que Dios les guarde de los peligros, y que si hay tramas contra ustedes, que Dios las desbarate y que Dios los guíe. Qué importante es esto, qué maravilloso. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. El hombre se paró delante de la presencia del Señor y logró convencer a Dios, logró persuadir a Dios. Finalmente Dios le dijo: va contigo y te va a dar descanso. Si usted me permite, Dios tiene una forma muy diferente de ver las cosas a como usted y yo las vemos. Dios evalúa y juzga a las personas no únicamente por su comportamiento exterior. Su evaluación de juicio va más allá. Él no se guía solamente por la fachada de las personas. Él alcanza a ver la profundidad, lo que hay en el corazón y lo que hay en la mente de las personas. Alguna ocasión nos visita algún predicador, y el predicador tiene sus notas como yo las tengo aquí en esta ocasión. Está hablando, pero de repente dice algo que no tiene nada que ver con sus notas, pero resulta que la declaración que hace tiene que ver con alguien que está sentado ahí. Y alguien dice: bueno, pues ¿quién le platicó de mi vida? Particularmente si nunca había venido.
Y siempre pasa, ¿sabe? Que no es otra cosa más que Dios guiando al predicador, porque no lo tiene en las notas y no se lo está diciendo a usted porque tampoco lo conoce. Pero el que está sentado en el trono, el que es omnisciente, el que sabe todo, ese sí conoce y está usando al hombre que está acá hablando para que mencione detalles que solo Dios conoce. Recién llegaba yo aquí a la ciudad de Chihuahua y un día suena el teléfono y una familia me dice: hermano, llegó aquí con nosotros un familiar. Y le empezamos a hablar de Dios y resulta que es ateo. Y ya nos enredó, pero le dijimos que viene nuestro pastor para que lo convenza. Venga, pastor. Y cuando yo voy a la casa de los hermanos, le digo a Dios: mira, Señor, en los problemas que me meten los hermanos, ahora me llevan a que yo convenza a un escéptico, a un ateo. Si tú no me ayudas, ¿cuándo lo convenzo? Llego a la casa, lo saludo y los hermanos bien orgullosos dijeron: él es nuestro pastor, él lo va a convencer de que sí existe Dios. Entonces yo le digo al hombre, porque Dios me indicó en el camino, le dije: guíame. Me dice Dios: escúchalo y al final solo ora por él. Ok. Entonces le digo: así es de que usted es ateo. ¿Por qué es ateo? Me empezó a citar autores que yo ni siquiera conocía, que ni siquiera había leído. Tenía yo creo una mente fotostática, porque me citaba tal autor en tal capítulo, en tal página, dice esto y esto y esto, y argumentos así muy fuertes, porque así son los racionalistas, así son los escépticos, fuertes, contundentes en contra de Dios. Y luego pues yo le seguí escarbando: sí, oiga, y acá en mi corazón me daban ganas de decirle: por poco me persuades. Entonces, y le seguía, y los hermanos, el lenguaje corporal de los hermanos, yo lo vi, estaban enojados con su pastor, porque no le refutaba absolutamente nada. Pero cuando él termina le dije: oiga, pues yo ya me voy. Me dejó impresionado, la verdad, voy impresionado. Ya me voy, pero quiero orar por usted, que al cabo usted ni cree en Dios. ¿Qué le puede suceder si yo le hago una oración a mi Dios pidiéndole que lo ayude y lo bendiga? ¿Me permite orar? Y dice: pues sí, pues ¿qué me puede pasar? ¿No tiene usted inconveniente si le pido que cierre sus ojos? Y empiezo a orar, y cuando empiezo a orar, yo empiezo a pronunciar algunas cosas sobre la vida del hombre. Yo no lo conocía. Entonces le pongo la mano y yo abrí los ojos en algún momento que estaba orando. Yo también estaba con mis ojos cerrados, y el hombre hacía cada rato esto, empezó a quebrarse, empezó a llorar. Cuando terminamos la oración le dije: mucho gusto conocerlo. Dijo: oiga, ¿cómo conoce usted mi vida? Le dije: no, yo no la conozco. Dijo: entonces ¿por qué dijo todo eso en la oración? Le dije: mire, ese Dios en el que usted no cree, ese sí lo conoce, porque es la primera vez que yo lo veo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Conozco, le dijo, que eres un pueblo de servicio. No por lo que haces, conozco lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente. Pero no obstante, aunque conoce, ¿sabe una cosa? Siempre la gracia y la misericordia están por encima de la justicia. Por eso es que usted y yo estamos vivos y estamos en la casa del Señor, porque todos, como se los dije, nadie somos perfectos y todos tenemos dura cerviz, alguna parte de nuestro cuerpo, y le fallamos al Señor. Y era para que nos hubiera destruido. Nos conoce. Cuando nosotros hacemos lo que hacemos, Él ya sabe que lo vamos a hacer, porque es omnisciente. Nos conoce, nos hubiera destruido, pero la gracia y la misericordia están por encima de la justicia. Nos da oportunidad que nos arrepintamos. Pueblo, iglesia del Monte de los Olivos, Dios nos ama, Dios está con nosotros. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dios es maravilloso, Dios es precioso. La gracia siempre se impone, y los mortales somos bendecidos aunque no lo merezcamos. ¿Qué padre si le pide su hijo un pan, le va a dar una piedra? ¿O qué padre si su hijo le pide un pescado, le va a dar una serpiente o un alacrán? Y Dios dijo: cuanto más vuestro Padre Celestial que esté en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Nos ama. El amor y la gracia y la misericordia están por encima de la justicia. Dice Dios: eres pueblo de dura cerviz, pero por el amor y por la gracia y por la misericordia no te voy a destruir, te voy a seguir amando y te voy a seguir ayudando. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Nos tiene paciencia.
Antes de que hagamos lo que vamos a hacer, Él ya sabe. Pero está el amor y la gracia. El amor, la gracia y la misericordia están por encima de su justicia, de su juicio. Fíjese que cuando nosotros nos convertimos, ¿cómo nos hablaban de un Dios justiciero y de un Dios de juicio? Nos metieron miedo, pero al final nos ayudó para acercarnos al Señor también. Pero ahorita estamos en la dispensación de la gracia. Desde que Cristo Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar los perdidos, estamos en la dispensación de la gracia. Dale palmas al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Número 2, la Shequina de Jehová, tan cerca de ti. Éxodo 33, verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Fíjese que la palabra Shequina no existe en la Biblia como tal. Es una Biblia que acuñaron los judíos, y la acuñaron en la traducción que se hizo de la Biblia del hebreo al arameo. Shequina, ahí pusieron esta palabra para hablar de la presencia, de la bondad, de la bendición de Dios, de que Dios estaba presente. Nuestro templo es diferente que los de la iglesia tradicional. Usted no va a ver ningún santo, ninguna imagen, pero Dios está con nosotros en espíritu y en verdad. Y yo sé que usted ha sentido algo muy especial en esta ocasión, en algunos de los himnos. Ahorita mismo que estoy hablando, Dios está en este lugar y está trabajando aquí en la mente, pero más que en la mente está trabajando en el corazón. Y Dios quiere bendecirnos y hacernos una caricia. La Shequina, una palabra que no existe en la Biblia, existe en el Targum, pero se utiliza para hablar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, de la bondad de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, nos referimos simple y sencillamente a su gloria, a su bondad, a su presencia, donde viene y toca y hace cosas preciosas en nosotros las personas. Me llama la atención esta declaración, fíjese. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Quién de nosotros no conoce las nubes? Todos las conocemos. Yo soy del sur de Michoacán, y en Michoacán en tiempo de verano, cuando yo era niño y cuando era adolescente y cuando era joven, cuando se venían las lluvias, había veces que en la mañana cuando amanecía, era muy común que las nubes estuvieran a ras de tierra. Le decimos neblina, pequeñas gotículas, que es lo que vemos ahí en el cielo, pero descienden tanto que están a ras de tierra. Pero la nube de la que habla aquí no era de esas pequeñas gotículas, era algo más sublime, era algo más profundo, era algo más especial. Ahí en esa nube estaba Dios. Era la forma de revelarse y de dejarse sentir con Moisés, y ya luego Dios hablaba cara a cara. Lo entendemos mejor si leemos el libro de Éxodo, el capítulo 40, versos 33 al 38. Aparece ahí en sus pantallas. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria es su misma presencia, es su mismo poder. En nuestros templos llega el momento que la gloria de Dios cae y empezamos todos a llorar, pero no estamos llorando de coraje, porque se llora de coraje, o de dolor cuando estamos enfermos, o de dolor cuando muere un ser querido. No estamos llorando por eso, lloramos porque el que nos hizo, el que nos creó a su imagen y a su semejanza, algo hace en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, algo hace en nuestro corazón, y empezamos a sentir algo bien precioso y empezamos a llorar. Y ese momento en el que lloramos nos da descanso, nos da alivio. Salimos bien ligeritos, como luego decimos, salimos bendecidos por la presencia del Señor. Y aquí está esto precioso y maravilloso de lo que dice la palabra del Señor. Entonces la nube, el verso 35, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel, les recuerdo que están en el desierto, se movían en todas sus jornadas, levantaban tiendas, levantaban todas las carpas que tenían el mismo tabernáculo, y a moverse. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta
el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y la columna de fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Qué impresionante, ¿no? Todos conocemos las nubes, y a veces las nubes bajan hasta tierra. Decimos, hay mucha neblina y no ves más que hasta cierta distancia. Pero estas nubes eran de la presencia, de la misma gloria de Dios. Y Moisés y Dios hablaban cara a cara. Y cuando la nube se levantaba y se movía, había que moverse. Muévete con la nube. O sea, muévete con la dirección de Dios. Muévete bajo la dirección del Señor. Pon a Dios por testigo en tus planes, en tus decisiones. Invítale a Dios. Dile, revisa mis planes y ve que estén bien, que estén correctos. Guíame en ellos. ¿Cómo entender cuando Dios nos debe guiar? Ahí estaba la nube, se levantaba y había que levantar todo el campamento y vamos a marchar porque la nube se ha levantado. Si la nube permanecía, ahí permanecían todo el tiempo. Muévete con la nube, muévete con la dirección del Señor. ¿Cómo entender la dirección del Señor? El bendito libro, la Biblia, es un libro sagrado y es más que la nube. Pero no vayas a hacer lo que hacía un pastor. Dicen que no se preparaba y que él siempre le decía a la iglesia, yo no me preparo, yo nada más busco mucho a Dios y predico ahí donde cae el dedo. Y abría la Biblia y ponía el dedo así. Y dicen que una ocasión dijo, ahí donde estaba el dedo, Judas se ahorcó y les dijo, hermanos, este texto está muy feo, busco otro. Y le dio vuelta y puso el dedo, ve tú y haz lo mismo. Dijo, no, pues este está peor, Dios no te guía así. Me lo platicaron. Debes leer la Biblia. Hay que leerla todos los días. Se puede leer por tema, se puede leer libro por libro sistemáticamente. Lo he dicho en otras ocasiones. Si nosotros leemos 4 capítulos diarios de la Biblia y empezamos el 1 de enero, 25 de agosto terminamos de leer la Biblia del primer capítulo de Génesis al capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Lo terminamos. Entonces, cuando lees la Biblia, subráyala, márcala. Cuando estés en problemas, entonces el Espíritu Santo va a traer los versículos a tu mente y te va a guiar. Haz esto y vivirás. Sigue esto y vivirás. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Entender la voluntad de Dios para moverse en el momento preciso no es nada fácil. Pero entender a Dios con alguna circunstancia, algo normal que sucede, hasta un accidente, pues es más complicado entender a Dios en las circunstancias. Porque Dios a veces interviene en las circunstancias. Tú y yo tenemos todo ya planeado, tenemos una agenda. Voy a hacer esto, y te empieza a salir todo mal. Pero al rato te das cuenta que por donde ibas a pasar hubo un accidente, exactamente cuando tú ibas a pasar. Y no es más que Dios cuidándote. Entender a Dios en las circunstancias. Y esto es muy especial. Muévete cuando la nube se mueva. Antes de la construcción del tabernáculo, pues el punto de referencia era la tienda de Moisés o la carpa de Moisés. Ahí venía Dios y Moisés platicaba con Dios cara a cara. Decir cara a cara, si usted me lo permite, es un lenguaje muy espiritual y muy maravilloso. Pero también la Biblia dice que Dios es espíritu, y si Dios es espíritu, pues es invisible. Entonces uno se pregunta, ¿cómo tiene cara? Y si Dios es espíritu, es intangible. Y luego la Biblia más adelante, en la siguiente parte del sermón que les voy a predicar el próximo domingo, dice la palabra del Señor que a Dios nadie le vio jamás. Y luego, ¿por qué dice aquí que cara a cara? Está diciendo muy cerca, como un amigo. Eso es lo que significa. Platicaba con Dios muy cerquita de él. Y él le decía y Dios le contestaba. Basta esa declaración. Si no vas con nosotros, puntualizó Moisés, no nos saques de aquí, no vamos a movernos. Pero la presencia de Dios fue con ellos. Iglesia del Monte de los Olivos, la presencia de Dios está contigo. Cuando digo la presencia, es la bendición de Dios está contigo. Cuando digo la presencia, la bondad de Dios está contigo. El favor de Dios está contigo. Se levantarán los mortales que tú conoces contra tu vida para ponerte tropezones, para perseguirte. Pero recuerda, la bondad de Dios está contigo. La bendición de Dios está contigo. La gloria de Dios está contigo. El Todopoderoso está contigo y te da descanso. El grupo de alabanza quieren venir a este lugar.
¿Quieren estar de pie, hermanos? Este 2022 necesitamos que la presencia de Dios camine con nosotros, que vaya con nosotros y nos va a dar descanso. Pienso que fuera de la iglesia hay muchas personas que hoy, con el encierro, con las restricciones, con que se habla tanto del COVID, hay mucha gente que está alterada y está afectada de su sistema nervioso. Nosotros, la iglesia, no descansamos. Algo precioso sucede en nuestro cerebro, en nuestras conexiones ahí. Algo precioso cuando cae la presencia del Señor. Algo precioso sucede cuando Dios toca nuestra alma y nuestro espíritu. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso nuestro Dios, que tiene cuidado de nosotros, que está al pendiente de lo que nos sucede, que está dispuesto a bendecirnos y ayudarnos? Sea glorificado el nombre del Señor. Escucha esta alabanza y vamos a empezar a adorar al Señor. Vamos a empezar a orar. Muévete con la presencia del Señor, guíate con la presencia del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Cómo no adorarte? Si has sido tan especial con nuestras vidas.